¿Qué harías si la única persona que puede salvarte es aquella a la que más temes? La historia de hoy trata sobre un encuentro imposible que lo cambió todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un segundo de coraje puede reescribir un destino. Elara sentía el crujir de la grava bajo los neumáticos de su coche como la banda sonora del comienzo de su nueva vida. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles altos y frondosos, bañando la casa de campo con una luz dorada y prometedora. Era exactamente como Javier la había descrito en sus cartas y llamadas interminables. Robusta, con un porche acogedor y rodeada por un mar de verde salvaje. Dejó atrás una ciudad ruidosa, un trabajo que no la llenaba y la comodidad de lo conocido, todo por la promesa de un futuro junto al hombre que amaba. Pero al bajar del coche, un silencio antinatural la recibió. No había rastro de Javier, ni la bienvenida cálida que él le había jurado que tendría preparada. La puerta principal estaba sin llave. Dentro, el aire estaba quieto y cargado de un abandono sutil. El polvo danzaba en los rayos de luz que se colaban por las ventanas. Sobre la mesa del comedor de madera maciza, un trozo de papel doblado era la única señal de vida. La caligrafía de Javier, normalmente tan firme y segura, era ahora una serie de trazos apresurados. Elara, amor mío, surgió algo impostergable. Espérame, no dudes de nosotros. Confía en mí. La nota, pensada para tranquilizarla, solo consiguió plantar la primera y helada semilla de la duda en su corazón. ¿Qué podía ser tan importante como para abandonar a su prometida en el umbral de su nuevo hogar? Los primeros días fueron un ejercicio de paciencia forzada. Elara, cuya fortaleza siempre había sido su ancla, se dedicó a deshacer sus maletas, intentando imprimir su propia esencia en aquella casa que se sentía ajena. Había renunciado a un ascenso importante y a la cercanía de su hermana, la única familia que le quedaba, convencida de que el amor de Javier era un cimiento sólido sobre el que construir. Ahora, cada rincón silencioso de la casa parecía burlarse de su decisión. Su determinación, esa fuerza que la había ayudado a superar la pérdida de sus padres años atrás, flaqueaba con cada hora que pasaba sin noticias, sin una llamada, sin nada más que el eco de una promesa vacía. Por las noches, la propiedad se transformaba. El silencio del día daba paso a un coro de susurros provenientes del bosque que rodeaba la casa, como una muralla oscura. Al principio, Elara los atribuyó a la fauna local, a los sonidos a los que una chica de ciudad no estaba acostumbrada. Pero pronto distinguió un patrón en ellos, un ritmo que no era del todo animal. A veces creía oír el llanto ahogado de un niño, un sonido tan fuera de lugar que se convencía a sí misma de que era el viento jugando con las hojas. La inquietud se convirtió en una compañera constante, una sombra que se alargaba desde el corazón del bosque hasta su cama. Una tarde, tras una noche especialmente intranquila, la curiosidad y la angustia vencieron a la prudencia. Calzándose unas botas de campo que había comprado para la ocasión, Elara se adentró en la espesura, siguiendo una corazonada, una necesidad visceral de encontrar la fuente de aquellos sonidos que atormentaban su paz. El bosque era más denso de lo que parecía desde la casa, un laberinto de troncos y maleza que parecía querer ocultar sus secretos. Caminó durante casi media hora, guiada por una intuición inexplicable, hasta que el denso follaje se abrió a un pequeño claro bañado por la luz. Y allí, en medio del claro, su corazón se detuvo. No era un animal herido ni un juego del viento. Ante sus ojos se alzaba una cabaña improvisada, un refugio tosco hecho de ramas, lona y restos de madera, y frente a la cabaña, 4 pares de ojos la miraban con una mezcla de miedo y hostilidad. Eran niños, 4 niños de edades diversas, desde un pequeño que no tendría más de 5 años hasta un muchacho que rozaba la adolescencia. Estaban sucios, vestidos con ropas gastadas y demasiado grandes,
pero sus miradas eran fieras, desafiantes. El sueño de su boda, de su vida perfecta con Javier, se hizo añicos y fue reemplazado por un misterio desgarrador. El muchacho mayor, que parecía ser el líder del pequeño clan, dio un paso al frente, colocando a los más pequeños detrás de él como un escudo humano. Sus ojos, oscuros y llenos de una desconfianza impropia de su edad, la analizaron de arriba a abajo. El ara levantó las manos lentamente en un gesto universal de paz. Intentó sonreír, una sonrisa que se sintió frágil y fuera de lugar. Les habló con voz suave, ofreciéndoles la manzana que llevaba en el bolsillo, preguntándoles si estaban bien, si necesitaban ayuda. Por toda respuesta, el chico mayor apretó más a sus hermanos contra sí y negó con la cabeza, con los labios sellados en una línea de pura determinación. Aquí se demostró la verdadera fortaleza de el ara. No era una fuerza de confrontación, sino de una resiliencia inquebrantable. Comprendió que forzar un acercamiento solo los alejaría más. Se retiró lentamente, sin darles la espalda, y regresó a la casa con el corazón hecho un nudo. Esa misma tarde, llenó una cesta con comida de verdad: pan, queso, fruta y una botella de agua fresca. La dejó en el límite del bosque, a una distancia que consideró segura, y se retiró. Lo haría cada día. Mientras esperaba a Javier, mientras intentaba entender qué infierno estaba ocurriendo, no iba a permitir que esos niños pasaran hambre. La pregunta resonaba en su cabeza cada vez más fuerte. ¿Dónde estaban sus padres y qué tenía que ver Javier en todo esto? Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Los días se convirtieron en una rutina extraña. Por la mañana, el ara dejaba la cesta de comida en el borde del bosque y se retiraba a la casa para observar desde la ventana de la cocina. Veía al chico mayor, Mateo, acercarse con cautela, inspeccionar los alrededores y luego, solo cuando estaba seguro de que ella no estaba cerca, recoger la cesta y desaparecer de nuevo en la espesura. Ella no intentó seguirlos ni acercarse más. Se limitaba a ser una presencia constante y silenciosa, una fuente de sustento que no pedía nada a cambio. Empezó a investigar por su cuenta, a buscar alguna pista en la casa que pudiera explicar el misterio. Mientras limpiaba uno de los cobertizos exteriores, encontró una vieja caja de herramientas. Dentro, bajo unas llaves oxidadas, había un pequeño osito de peluche al que le faltaba un ojo y un pequeño libro de cuentos con las esquinas mordisqueadas. No eran de Javier, de eso estaba segura. Eran objetos de niños. El corazón de el ara se encogió. La evidencia de que la vida de esos niños estaba, de alguna manera, entrelazada con esa propiedad, con el hombre con el que iba a casarse, era cada vez más abrumadora. La esperanza de una explicación sencilla se desvanecía, dejando paso a un temor mucho más oscuro y profundo. La primera brecha en el muro de silencio de los niños la abrió la más pequeña, una niña de ojos grandes y asustados, a la que el ara adivinaba el nombre de Sofía. Un día, mientras dejaba la cesta, la niña estaba a pocos metros, observándola desde detrás de un árbol. No huyó, simplemente la miró. El ara le sonrió y le habló sobre las flores que crecían cerca. No obtuvo respuesta, pero al día siguiente, Sofía estaba un poco más cerca. Y al día siguiente, dejó un pequeño dibujo en el lugar donde el ara dejaba la cesta. Era el dibujo de una mujer con el pelo largo y sonriente, junto a 4 figuras pequeñas. Pero a un lado del dibujo, había una figura oscura, un garabato amenazante que la niña llamó en un susurro apenas audible: el hombre malo. Una semana después de su llegada, el rugido de un motor rompió la quietud de la tarde. Era el coche de Javier. El ara lo vio bajar con aspecto cansado y preocupado. Corrió hacia ella, la abrazó con fuerza y empezó a tejer una red de excusas sobre un problema familiar, una enfermedad repentina de su tío en otra ciudad. Las palabras sonaban huecas, ensayadas. El ara se apartó y lo miró a los ojos. Con la voz temblorosa pero firme, le preguntó por los niños del bosque. La reacción de Javier fue de absoluto desconcierto.
Negó saber nada. Su rostro una máscara de genuina confusión que casi la convenció. Juró que no tenía idea de lo que hablaba, que debía ser gente de paso. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Pero entonces, desde la ventana del piso de arriba donde se había refugiado al oír el coche, Mateo observaba la escena. Y cuando Javier levantó la voz, intentando calmar a Elara, el terror cruzó el rostro del niño. Elara no lo vio, pero sí vio cómo la pequeña Sofía, que se había aventurado hasta el borde del jardín, soltaba un chillido ahogado al ver a Javier y corría de vuelta al bosque como si hubiera visto a un fantasma. La reacción de Penentore. La niña fue una daga en el corazón de la confusión de Elara. La negación de Javier podía parecer real, pero el pánico de una niña pequeña no mentía. La semilla de la duda se convirtió en una raíz amarga de sospecha. Esa noche, Elara no pudo dormir. La imagen del terror de Sofía se repetía en su mente. Si Javier no mentía, ¿por qué los niños le temían tanto? Y si mentía, ¿qué clase de monstruo era el hombre con el que había prometido pasar el resto de su vida? Movida por una desesperación febril, esperó a que Javier se durmiera profundamente y salió de la casa en plena noche, con una linterna en la mano. No fue al bosque, sino al viejo granero que se alzaba al fondo de la propiedad, un lugar que Javier siempre le había dicho que estaba vacío y a punto de derrumbarse. Dentro, el aire olía a heno viejo y a secretos. En un rincón, bajo una lona polvorienta, encontró un baúl de madera cerrado con un candado oxidado. Lo forzó con una barra de hierro que encontró en el suelo. Al abrirlo, el olor a naftalina y a un perfume floral olvidado la golpeó. Dentro no había tesoros, sino los restos de una vida. Cartas de amor dirigidas a una mujer llamada Isabel, firmadas por Javier. Ropa de mujer doblada con esmero. Y debajo de todo, una pequeña caja de madera. Dentro de la caja, encontró 4 certificados de nacimiento. Mateo, Lucas, Daniel y Sofía. Todos registrados con el apellido de Javier y junto a ellos, un certificado de defunción. Isabel, fallecida hacía poco más de un año. Causa de la muerte. Accidente por caída. Lugar del suceso. Esta misma propiedad. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aire. Los niños no eran extraños. Eran los hijos de Javier, sus hijos. La mujer Isabel no los había abandonado. Estaba muerta. Y Javier no era un monstruo que los había abandonado por maldad. Era un cobarde, un hombre tan quebrado por la culpa y el dolor que había decidido esconder a sus propios hijos del mundo, de su pasado y de su nueva prometida. Las visitas esporádicas del hombre malo no eran para hacerles daño, sino para dejarles comida a escondidas, incapaz de afrontar sus miradas, incapaz de asumir su responsabilidad. A la mañana siguiente, Elara lo confrontó. No hubo gritos ni acusaciones violentas. Colocó la caja de madera sobre la mesa de la cocina y esperó. Cuando Javier la vio, su rostro se descompuso. La fachada de seguridad se derrumbó, revelando al hombre roto que se escondía debajo. Él se desplomó en una silla y entre sollozos confesó todo. La muerte de Isabel fue un accidente estúpido. Resbaló en el porche durante una tormenta mientras él estaba en el pueblo. La culpa lo consumió. No supo cómo ser padre, cómo enfrentarse a la tragedia. Eligió a Elara como una vía de escape, una forma de empezar de cero, de construir una nueva vida sobre los cimientos podridos de su mentira y su dolor. El sueño de Elara, el del vestido blanco y el sí, acepto, murió en esa cocina. Todo por lo que había luchado y sacrificado era una farsa. Podía darse la vuelta, subirse a su coche y no mirar atrás. Nadie la culparía. Podía dejar a ese hombre roto y a esos niños huérfanos a su suerte. Pero entonces pensó en los ojos de Mateo, tan llenos de una responsabilidad que no le correspondía. Pensó en el dibujo de Sofía, en su susurro asustado.
Pensó en los días que había pasado ganándose su confianza, gota a gota. Su fuerza, esa que la había definido siempre, la ancló al suelo. Se dio cuenta de que su propósito allí nunca había sido el matrimonio. Miró a Javier, ya no con amor, sino con una profunda lástima. Luego, su mirada se dirigió hacia la ventana, hacia el bosque. Su elección no era entre Javier y la soledad. Era entre el sueño que había muerto y la inesperada familia que la necesitaba desesperadamente. Se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió, no para irse, sino para salir al encuentro de su verdadero destino. Sabía que el camino sería increíblemente difícil, lleno de dolor y de heridas que sanar, pero por primera vez desde que había llegado, se sentía en casa. La escena final transcurre 6 meses después. El silencio opresivo de la casa ha sido reemplazado por el sonido de risas infantiles y carreras por los pasillos. La mesa del comedor, antes vacía, ahora está llena de dibujos, libros y platos a medio terminar. El Lara está en el porche, ayudando a Sofía a trenzar su cabello, mientras los chicos mayores juegan en el jardín. No lleva un anillo de compromiso. Javier no está. Tras la confesión, acordaron que él necesitaba sanar por su cuenta antes de poder intentar ser el padre que sus hijos merecían. A veces llama, a veces envía dinero, un fantasma intentando encontrar el camino de vuelta, pero el foco ya no está en él. El foco está en el Lara y los 4 niños que ahora la miran como su ancla, su refugio, su hogar. Ella no encontró al esposo que buscaba, pero se convirtió en la madre que ellos habían perdido. Y ellos se convirtieron en los hijos que ella nunca supo que anhelaba. La mujer fuerte no vino a ser una esposa, vino a convertirse en un hogar. Esta historia nos deja una lección profunda sobre el propósito y la familia. ¿Qué fue lo que más te impactó de la decisión de Lara? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar, demuestra tu apoyo con un like. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras próximas historias impactantes, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por quedarte hasta el final. Haz clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para seguir descubriendo relatos que te llegarán al corazón. Nos vemos en la próxima historia.